Actualmente existe un problema gigantesco en la trama de One Piece, y ese es el de la regeneración demoníaca que poseen los miembros de los Caballeros Divinos y del Gorosei. Esto ha hecho que tanto en Egghead como ahora en Elbaf los Mugiwara no hayan tenido formas de poder derrotar directamente a dichos personajes. Pero contrario a lo que ocurrió en la Isla del Futuro, ahora para el conjunto protagónico escapar no es una opción. Deberán enfrentarse directamente a ellos, pero ¿cómo contrarrestar esa regeneración que les hace invencibles? En esta oportunidad les traigo un video en donde les plantearé varias alternativas para solucionar este problema. ¿Cuál estará más al alcance de Luffy? ¿Zoro podrá conseguir alguna forma de hacerlo también? ¿Y qué pasará con el resto? Descúbralo ya mismo, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, vamos a empezar por un punto que ya he mencionado muy por encima antes en videos previos, como el de los power-ups que podrían llegar a tener los Mugiwara en Elbaf, y ese es el de un nuevo dominio de Haki o sistema de poder. Como ya les comenté, esto es algo de lo que ya he hablado, pero de momento no había profundizado tanto en todo lo que implica, por lo que aprovecharé esta oportunidad para hacerlo. Así que bueno, actualmente la habilidad regenerativa demoníaca de los miembros del Gorosei y los Caballeros Divinos es una limitante que hace que cualquier personaje que no posea las habilidades necesarias para hacerles daño, o al menos daño permanente, estén por debajo suyo en cuanto a escalas de poder respecta. Sí, sé que suena raro que por ejemplo un tipo tan tonto como Saturn o que Gunko, que no deja de ser una caballera divina secundaria, estén por encima de Kaido y de Big Mom, por poner un ejemplo. Pero esto se debe a que, como dije antes, si dichos personajes no han demostrado tener esa capacidad de dañarles, en una batalla de desgaste en teoría eventualmente perderían. Esto porque primero se cansarían antes de hacerles un daño permanente a sus cuerpos. Ahora bien, esto implica que de forma permanente cualquier personaje que posea esta regeneración seguirá siendo más poderoso que estos otros personajes. Pues no necesariamente, ya que en múltiples oportunidades hemos visto cómo Oda ha profundizado en el uso de las habilidades de su sistema de poder, y los nuevos power-ups, entre muchas comillas, que estos dejan como resultado, también se aplican en personajes que ya hemos visto cómo lucharon en el pasado. El ejemplo más claro es el del Haki de armamento avanzado. Previo a que se nos explicara cómo funciona esto en Wano, ya habíamos visto a personajes como Shanks o Mihawk tener enfrentamientos breves sin usarlo, o al menos no aparentemente. Pero luego de que se nos introdujera en la historia ese nuevo Haki, por definirlo de alguna manera, podríamos asumir que tanto Shanks como Mihawk también lo tienen. Esto por su gran nivel de poder. Y habiendo dicho esto, otros ejemplos son los de los casos de Akainu y Aokiji con el Haki de observación avanzado, el cual demostraron tener en Marineford al esquivar exactamente de la misma manera ataques imbuidos en Haki provenientes de Marco, Vista y Barba Blanca, y que en retrospectiva podemos identificar como Haki de observación avanzado luego de que se nos explicara cómo funcionaba en Whole Cake Island. Pero ¿por qué les explico todo esto? Esa detective es la pregunta correcta. Pues porque mucha gente se arde cuando alguien sugiere que la regeneración de estos personajes del gobierno hacen que sean más poderosos que otros como Kaido, pero que esto no implica que en retrospectiva se nos pueda demostrar que este u otros como Shanks, incluso, que de momento no sabemos que tienen las capacidades de dañar esos bichos que se regeneran, acaben siendo más poderosos que ellos gracias a que siempre tuvieron los poderes con los que les pueden derrotar. En síntesis, a día de hoy, hasta que se demuestre lo contrario, el Gorosei y los Caballeros Divinos son más poderosos que los Yonko por su regeneración, pero eso no tiene por qué ser así de forma permanente. Y ahora que entendemos todo esto, ¿cómo cambiaría esta situación? Pues esto nos lleva al punto inicial, a través de la introducción de un nuevo sistema de poder, o de algún tipo de Haki existente que, llevado a un nivel de dominio específico, permita dañar a dichos personajes en cuestión, tal cual como ocurrió en Wano, por ejemplo, en donde vimos que una de las habilidades de la fruta de Kaido le otorgaba una capa defensiva que recubría su cuerpo y que le hacía prácticamente inmune al daño superficial, cosa que llevó a Luffy a tener que aprender a usar el Haki de armamento avanzado y posteriormente al del conquistador avanzado para poder dañarle, así como que también el resto de personajes como Law o el propio Killer recurrieran a ataques que producían daños internos para poder hacerle daño también. En pocas palabras, Oda creó una habilidad defensiva que hacía más tanque a un enemigo y posteriormente implementó la forma en la que los personajes que debían enfrentarle le pudieran hacer daño. Eso sucederá también con la regeneración demoníaca del gobierno mundial, por lo que eventualmente debemos dar por hecho que Oda nos mostrará las formas en las que muchos personajes puedan dañarle, y la más general a mi parecer es algún dominio del Haki, preferiblemente de armamento, ya que es un recurso que absolutamente todos los personajes pueden aprender a usar, por lo que está al alcance de todos, y eso haría que sea más fácil justificar posteriormente que otros tipos como Shanks o Mihawk siempre fueron más fuertes que ellos, solo que no se nos habían mostrado las razones. Dicho esto, un personaje que puede servir bastante bien como hilo conductor a que Luffy aprenda a usar ese recurso es Scopper Gavan, quien es un pirata veterano
veterano que estuvo envuelto en un montón de conflictos cuando estaba en activo con la banda de Roger, y que también posee información muy importante de su mundo gracias a haber llegado a Locktel. Gracias a esto él podría conocer ese posible haki que sirva como debilidad para la regeneración demoníaca, y a través de una explicación que le dé a Luffy al respecto será presentado este poder formalmente dentro de la obra, tal cual como siempre tiende a suceder, ya que nosotros vemos One Piece mayoritariamente a través desde el punto de Luffy. Sogeking, explótame esa bandera. Con mucho gusto. Pero ya yo te he dicho 1.000.000 de veces que te la lleves, que a mí no me importa. Es que no nos vamos de aquí sin armar un desorden. ¡Diablo! Ahora vamos a tener que fajarnos a la trompa. ¡Pues nos la vamos a la trompa! Pero bueno, ya dejemos un poco de lado todo este tema de los nuevos hakis y los sistemas de poder y vayamos a un caso puntual que nos puede servir momentáneamente como una alternativa a solucionar este problema de tener que enfrentarse a un enemigo invencible. Cabe aclarar que esto es una solución momentánea al problema y no sería la forma definitiva en la que los personajes se enfrenten a la regeneración demoníaca, pero bueno, esa no es otra que la forma en la que derrotaron, entre muchas comillas, a Saint Mars en Egghead. Ya saben, al tipo que se transforma en un pájaro, y esa fue literalmente mandándole a volar, sí, como si este fuera un miembro del equipo Rocket. ¡El equipo Rocket! Sé que suena muy ridículo que derrotasen a un pájaro mandándole a volar, pero deben tener presente que lo que vimos en el manga fue como Luffy, usando su Gomu Gomu no Fusen con su quinta marcha activa y con la potencia de los ataques tanto de Bonnie como de Franky y de Sanji, pues gracias a todo esto pudieron mandar a volar a Mars, y luego de eso no se le vio más hasta que el resto del Gorosei fue mandado hacia Marillois gracias al haki del Joy Boy, y cuando estos aparecieron en el castillo de Pangea ya Mars estaba ahí, es decir, él había sido trasladado a su base antes de que ocurriera lo del haki del Joy Boy, por lo que técnicamente se podría decir que Luffy le ganó en esa situación, esto porque Mars fue enviado a un lugar en donde no podía seguir luchando, pero ¿cómo fue esto posible? A mi parecer esta situación ocurrió porque quizás cuando los personajes se trasladaban a un lugar a través de los portales del abismo, cosa que pasó con casi todos los del Gorosei en Egghead y que está ocurriendo actualmente con los caballeros divinos en Elbaf, estos tienen un perímetro o rango en donde pueden actuar, es decir, una área amplia alrededor del portal por donde llegaron en donde pueden moverse, pero si salen de ella, el propio abismo les regresaría al sitio desde donde provenían. Puede que esto sea lo que le haya ocurrido a Mars, y de ser ese el caso, sería una buena forma de poder derrotar, entre muchas comillas, a los caballeros divinos sin la necesidad de aprender a usar ese nuevo haki o algo por el estilo. Esta alternativa me parece cuanto menos interesante, más que nada porque haría que los personajes que se enfrenten a ellos en Elbaf se vean obligados a tener que aplicar estrategias para sacarlos de dicha área, pero como les dije, solo serviría como una solución momentánea al problema, y a largo plazo quienes estén obligados a enfrentarles por el curso natural de la historia se verán obligados a aprender de alguna u otra manera a ganarles de forma directa. Ya me cansé, de esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pasé. Otra alternativa que podría servir para hacerles daño a los usuarios de la regeneración demoníaca es a través de armas o artefactos especiales que sirvan para ello. Como todos sabrán, en One Piece existe una cantidad muy grande de armas con habilidades ficticias que les permiten a sus portadores realizar hazañas sobrenaturales y esas cosas. El ejemplo más claro es la katana de Enma, que le extrae haki a su portador y luego lo canaliza potenciando así su siguiente ataque. O también tenemos el caso del martillo de Loki, que invoca rayos que impactan en los lugares en donde golpea. Teniendo en cuenta estos dos ejemplos, ¿qué impide que existan objetos capaces de canalizar según qué energías de sus portadores y permitirles luego dañar de forma permanente a los usuarios de la regeneración demoníaca? A mi parecer nada, es por esto que creo que una buena forma de poder enfrentarles es haciendo que los personajes que tengan la responsabilidad de ganarles obtengan dichos objetos. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿de dónde los sacarían? La respuesta es bastante sencilla, y esa es que Elbaf en sí misma es una nación bastante longeva que ha mantenido muchas cosas ancestrales hasta hoy día. Un ejemplo de ello es el gran mural que vimos hace no mucho, otros son los Harleys o escritos que se encuentran en la biblioteca del búho, y por último y más importante a mi parecer para esta situación está ese edificio milenario en el que actualmente se encuentra Franky, el cual según Lilith debería tener más o menos 3000 años transcurridos tras su creación. Puede que en ese lugar se encuentren esos artefactos ancestrales que canalicen el poder necesario para derrotar directamente a los caballeros divinos, cosa que sería bastante común puesto que ya hemos visto en múltiples shonens de peleas como los personajes
personajes en cuestión adoptan según qué artilugios para poder seguir avanzando en las escalas de poder de la historia. Ahora, el único problema con esto es que dicho artefacto no debería ser un tipo de arma en específico, es decir, no tendrían por qué ser solamente espadas, por poner un ejemplo. Esto porque de ser así favorecería mucho más a algunos personajes que a otros. En pocas palabras, si solamente hay espadas ancestrales, el único que saldría bien parado de todo esto es Zoro, puesto que ni Sanji ni Luffy pelean con ese tipo de armas. De hecho, ni siquiera usan armas para pelear, por lo que puede que la mejor forma de implementar esta alternativa para enfrentar a los enemigos actuales del arco sería haciendo que exista una gran diversidad de tipos de artefactos. Y al que no le gusta, que se joda. Pero bueno, ahora pasemos a hablar de la única habilidad que de momento ha demostrado ser efectiva contra estos enemigos, y esa es la anteriormente mencionada explosión de Haki del Joy Boy que destransformó y posteriormente devolvió a Mary Joyce a casi todos los miembros del Gorosei. Pero para quienes no tengan contexto de esto, resulta que para poder derrotar a estos viejos, Emmet, el robot ancestral del siglo vacío, sacó una cuerdita con un nudo que estaba imbuida por el Haki más potente del Joy Boy, y que al ser liberado generó una explosión de Haki lo suficientemente potente como para hacer que todos los miembros del Gorosei que fueron invocados a través del Abyss y que se encontraban alrededor del lugar perdieran su forma monstruosa, indicándonos así que existe un nivel de control de Haki lo suficientemente potente como para hacer que otros personajes pierdan sus habilidades especiales propias. Dicho de otra manera, es posible que un personaje dominando este recurso pueda destransformar a un usuario Zoan, por poner un ejemplo. Y entendiendo esto, por alguna razón al estos personajes perder su forma bestial, luego el propio Abyss les mandó de regreso a Mary Joyce. Esto por alguna razón, quizás porque su energía fue suprimida o algo por el estilo. Pero bueno, nadie puede negar que en esta situación Joy Boy, a pesar de estar muerto en ese momento, derrotó a los miembros del Gorosei indirectamente al haberse utilizado su Haki para enfrentarles. Y esta puede que sea una forma de derrotar ahora también a los Caballeros Divinos, pero ¿cómo ocurriría esto si ya el recurso fue usado en esa oportunidad? ¿Acaso en Elbaf también tienen una cuerda con el Haki del Joy Boy? Pues que va, eso sería muy repetitivo. Lo que sí tienen en Elbaf actualmente es al tipo que heredó su voluntad, es decir, a Luffy, y que por ello y por otras razones podría tener la capacidad de volverse tan poderoso como Joy Boy, por lo que la clave en este caso sería Luffy. Pero ¿cómo Luffy usaría un recurso tan poderoso si ni siquiera sabe cómo usarlo a esos niveles? Puede que sea de la misma forma en la que se despierta el Haki del Conquistador, es decir, exponiendo al usuario en cuestión a unos niveles de estrés que le lleven a usarlo inconscientemente, tal cual como pasó en el caso de Ace cuando lo usó por primera vez para salvar a Luffy en la Great Terminal, o así como también lo despertó Doflamingo al verse acorralado por los lugareños que querían matarles tanto a él como a su padre y su hermano por ser antiguos tenryubitos, o como sucedió con Luffy en Marineford al intentar salvar a Ace. Puede que ahora para llegar a este nivel de dominio de Haki primero requiera ser despertado por una situación de estrés máxima, la cual podría ser verse acorralado totalmente por los Caballeros Divinos, y al no encontrar otra salida, pues emplearlo de forma inconsciente al intentar usar su Haki del Conquistador como último recurso. A mí personalmente no me gusta mucho esta alternativa porque centraliza mucho la responsabilidad de poder solucionar el problema en Luffy, cosa que en sí misma es un problema, puesto que en la actualidad existe mucha diferencia de poder entre él y el resto de sus tripulantes. Lo ideal sería que el resto vayan recortando un poco la distancia cada uno con sus respectivas progresiones, y no que Luffy siga avanzando y el resto se vaya quedando rezagado. Sin embargo, lamentablemente la propia historia nos ha ido indicando que la importancia de Luffy seguirá acrecentándose cada vez más, y esto podría dejar como consecuencia que tengamos eventualmente un capitán nivel dios rodeado de tripulantes nivel oficiales de Yonkou y Sanji y Zoro, que todos sabemos que seguirán escalando a su ritmo. Mi querida Robin, espero que estén bien. No saben cuánto muero de ganas de volver a verlas. Sé que para entonces seremos las mejores amigas. Habiendo dicho esto, por último les traigo el punto que yo creo que tiene menos posibilidades de cumplirse, y ese es el de que la regeneración demoníaca tenga un límite. Esto es algo que no es nada nuevo dentro de la demografía del shonen. De hecho, se me viene a la mente el ejemplo de los homúnculos de Full Metal Alchemist, que poseían una regeneración bastante parecida, pero que la misma pudo llevarse a un límite en un momento puntual de la historia. Puede que eventualmente al tener que regenerarse demasiadas veces, en muy poco tiempo este recurso se desgaste y el propio usuario no pueda seguir empleándolo. Y
y esto podría dar pie a que en ese periodo de tiempo en donde le tengan inhabilitados se vuelvan vulnerables y puedan ser derrotados de forma directa. Pero claro, aquí existe un problema, y ese es el de que, de ser una regeneración finita, no tendría sentido que quienes la tengan decidieran gastarla al pedo regenerándose de ataques que pudieron esquivar o cubrirse de ellos, tal cual como ocurrió con Saturn al no preocuparse nunca por intentar cubrirse o eludir los ataques que le tenían como objetivo en Egghead, porque ojo, de Warcuri lo entiendo, que es un tipo que es extremadamente resistente, ya que ni siquiera necesitó regenerarse de los ataques de Luffy, pero ¿por qué un personaje que no resiste bien los ataques y que depende de un recurso finito para regenerarse no buscaría evitar recibirlos? La única explicación lógica que le encuentro a esto es que ni ellos mismos sean conscientes que el recurso tenga un límite, pero no me gustaría pensar que ellos no son realmente conscientes de cómo funcionan sus poderes, ya que esto les haría ver como idiotas. Es por esta razón que no creo que sea la alternativa que Oda tome, aunque visto lo que hizo con Saturn en Egghead no me sorprendería que lo haga, y es por eso que no lo descartaría como posibilidad. Y bueno gente, estas fueron todas las formas que se me ocurrieron de contrarrestar a estos enemigos en la actualidad. Déjenme en los comentarios las que ustedes creen que puedan ser soluciones a este problema, así como también sus opiniones al respecto. Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice de más de 20 lugares de One Piece basados en sitios del mundo real. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.